tardes, mi nombre es Dana Marcial, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Fermín Toro. Le vengo a hablar sobre la transmisión de alto voltaje de corriente continua versus la transmisión de corriente alterna. La transmisión de energía de alto voltaje de corriente continua está presente en ciertas desventajas, tales como la necesidad de transformadores para variar niveles de tensión, de complicaciones para rectificar voltajes generados por una fuente de corriente alterna. Las aplicaciones más habituales del sistema de HVDC se basan en aplicaciones donde el uso de corriente continua no es técnicamente o no económicamente variable, tales como línea de transporte de potencia de larga distancia, transmisión de potencia de entornos marianos y subterráneos, conexión de sistema eléctrico asincrónico y estabilizaciones del sistema eléctrico. Componente de un sistema HVDC: convertidores de corriente continua y corriente directa, rectificadores e inversores, transformadores de conversión y líneas de transporte, filtros de corriente continua y corriente directa. Principales ventajas económicas: menor costo de líneas, menor costo de operación. Principales ventajas ambientales: menor franja de servidumbre y menor impacto visual. Las técnicas: permite interconexiones asincrónicas, rápido flujo de potencia, reducción de oscilaciones de sistema de corriente continua, se requiere subestaciones intermedias y inexistencia de efectos skin. Característica de la línea HVDC: los campos magnéticos constantes en los alrededores de la línea de transmisión es muy semejante a la producida por la Tierra en su forma natural, por lo que su efecto sobre lo mismo no es preocupante en alguna forma. Para una misma transmisión de potencia, un sistema de transmisión HVDC requiere una menor necesidad de franjas de servidumbre y torres más esbeltas, ya que se requiere un menor número de líneas, generalmente 2 conductores. Los campos eléctricos estáticos experimentados debajo la línea hasta las franjas de servidumbre, efectos negativos en la salud humana. En efecto corona, las líneas de transmisión producen una pequeña contribución en ozono, la cual en el mismo orden de magnitud que el generador por procesos naturales. Tipo de línea de transmisión: HVDC, transmisión subterránea, transmisión submarina y transmisiones aéreas. Las transmisiones submarinas se encuentran limitadas a 130 km por reactancia propia del cable. Es más eficiente el único medio por las largas distancias. Estos interconectan sistemas de distancia mayores a 600 km por potencia hasta 1000 MW, establecida a una profundidad no mayor de 80 metros. Transmisiones subterráneas: este tipo de líneas permiten la transmisión de energía eléctrica de una manera más fácil. Transmisión aérea: presente ventajas importantes en una relación de aérea de HVAC en todos los sentidos. Una ventaja en el tamaño de las torres, si bien distancia entre líneas debido a la tensión en mayor HVDC. El número de líneas es menor. Esta diferencia en la distancia entre líneas debido a la corriente continua depende de la tensión entre fases, mientras que la corriente directa depende de la existencia entre fase y tierra. Tipo de conexiones: monopolar. Utiliza un solo conductor para transmitir potencia entre una estación de conversión a otra, haciendo el retorno por medio de los electrodos por sucesión conectadas a tierra. Permite un ahorro en el cable del conductor, pero no siempre es aconsejable su uso, principalmente cuando las pérdidas de la tierra son muy significantes o no se puede instalar por las razones medioambientales. Los monopolar. En ellos se emplean 2 cables conductores con la misma polaridad, y para el retorno se hace uso de tierra de conductores metálicos. En ese conductor tendrá 2 fases, la corriente nominal en una línea. Configuraciones: back-to-back, multiterminal y punto a punto. Comparación de un sistema HVAC.
Las ventajas y las desventajas. Las ventajas serían mínimas pérdidas en línea de transformador, posibilidad de controlar total de potencia activa, corredor de paso menor en líneas de corriente continua, comparando con el mismo potencia de la corriente alterna, menor magnitud de efecto de corona, eliminación de pérdidas por capacidad interconductores. Las desventajas serían alto corte de equipo de conversión, imposibilidad de uso de transformador por varias tensiones, generación de armónicos del lado de corriente alterna, obligación de tener un generador reactivo requiriendo el control de los complejos.